Muy buenas tardes, queridas damas de oración, en este precioso día, saludándolas, deseándoles que todas se encuentren muy bien, que todas se encuentren con mucha paz en su corazón y de la mano de nuestro Señor Jesucristo, discerniendo los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de dolor, de dificultad, tiempos de reflexión también, de estar un poco más en la presencia del Señor, ya que solo Él nos da la fortaleza para seguir adelante, para enfrentar este momento de la manera más sabia. Primero que todo, quiero decirles que las he extrañado mucho, que las he pensado mucho. Hace varios días venía reflexionando sobre hacer las clases de manera virtual o empezar a compartirles reflexiones como la que hoy tengo la oportunidad de compartirles. También quiero decirles que las he estado siguiendo por redes sociales y me he dado cuenta que han estado compartiendo reflexiones con sus contactos y quiero felicitarlas por eso. Me parece algo muy hermoso que sean sal y luz, que sean un canal de bendición para la vida de otras personas. Y también de manera muy personal quiero comentarles que en este tiempo en que no he podido darles las clases, Dios me ha permitido confirmar que es muy difícil que uno tenga felicidad haciendo otras cosas que no son propiamente su llamado. Es decir, el servirle a Dios, y cuando uno entiende y sabe que ese es su llamado, es lo que lo llena a uno. Pero bueno, vamos a tener mucha paciencia, vamos a tratar de estar en contacto por este medio. Quiero también recordarles que nada nos puede enfriar, que ninguna situación, por difícil que parezca o adversa que parezca, nos debe llevar a un enfriamiento espiritual. Todo lo contrario, la palabra de Dios dice que las pruebas de nuestra fe son necesarias para crecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo e incluso para que alcancemos más santidad y nuestro carácter cristiano sea formado. En el día de hoy quería compartirles de manera muy breve Mateo capítulo 24, donde Jesús empieza a predecir las cosas venideras. Como ya lo habíamos hablado en algunas clases, siempre se habla tanto a nivel teológico como a nivel de la iglesia, se habla de los últimos tiempos y muchas veces creemos que los últimos tiempos se refiere específicamente para el tiempo que describe el Apocalipsis, pero teológicamente los últimos tiempos se comenzaron a vivir a partir del momento en que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió por nuestros pecados y fue llevado al cielo, como lo revela el libro de Hechos capítulo 1. Desde ese momento se dice que estamos en los últimos tiempos. En Mateo 24, Jesús estaba alrededor del templo con sus discípulos. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después continúa el versículo 3, pero quienes leemos la versión Reina Valera nos damos cuenta que a partir del versículo 3 hay un título que dice señales antes del fin. Y dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Como lo vimos en alguna predicación que mi esposo dio durante este año 2019 que pasó, él nos habló y nos explicó sobre estos temas escatológicos, pero también hace algunos meses atrás volvió a hablar y muy específicamente sobre Mateo 24. Él dio un estudio muy detallado de esto, espero que las personas que asistieron lo puedan recordar, pero yo no lo voy a llevar desde este enfoque, sino de una manera más breve para la reflexión que hoy vamos a hacer. Entonces dice, en el versículo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si nosotros analizamos hasta aquí, hasta el versículo 7, podemos analizar de manera bíblica y teológica que en la historia de la iglesia primitiva, hacia el siglo I, ellos ya creían que estaban esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos la historia de la iglesia, vemos de la manera tan, digámoslo así, tan ruin y salvaje que tuvieron que morir los diferentes discípulos, los apóstoles. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pedro, que murió crucificado boca abajo. El caso de Esteban, quien fue apedreado. Y todos ellos consideraban que esto hacía parte de los últimos tiempos para la segunda venida de nuestro Señor. Ellos creían que esta segunda venida iba a ser en ese tiempo y en ese momento, y que por eso ellos estaban viviendo todo esto. Pero analizándolo de manera cronológica a través de la historia, vemos que de la profecía de Mateo 24, lo que se cumplió hacia el siglo I, es decir, los primeros 100 años después de que el Señor Jesucristo resucitara, fue la destrucción del templo en Jerusalén, que ocurrió hacia el año 70, porque el Señor Jesucristo ya nos lo dijo en Mateo 24:2. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La ciudad fue tomada y todo fue destruido, y fue destruido también el templo. O sea, podemos decir que esta parte de la profecía ya la tenemos cumplida. Por otra parte, dice también en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También si analizamos la historia de la iglesia, tanto la iglesia primitiva como la iglesia cristiana, durante todos estos años, hasta el año 2020, que es el año en el que nos encontramos actualmente, se han levantado muchos falsos cristos. De hecho, en la historia de la iglesia primitiva hubo mucha proliferación de mesías y de falsos cristos.
porque es cierto que va a venir el anticristo, pero antes de que él se manifieste al mundo, hay muchos anticristos, como lo dice Juan. En sus cartas dice que hay muchos anticristos ya por el mundo. Y nos advierte el Señor Jesucristo que una de las cosas que debemos tener es mucho discernimiento y mirar que nadie nos engañe, porque debido a la necesidad espiritual e incluso económica que se presenta en el mundo, pues van a venir muchos, entre comillas, salvadores. Y el principal de ellos obviamente va a ser el anticristo, quien va a lograr engañar a mucha gente, dice la palabra, que al mundo entero, obviamente de los que no creen en el Señor, porque se supone que para ese momento la iglesia ya no está. También dice el versículo 6, y es en el que más quiero que reflexionemos, y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Lo que muchos teólogos y pastores y grandes eruditos de la Biblia que han tenido la oportunidad de estudiar esto y de meditar en la presencia de Dios sobre lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus, creemos es que estamos viviendo esta profecía. Esta profecía se está cumpliendo, es decir, el principio de los dolores. En este momento nos encontramos viviendo desde el siglo pasado, guerras, rumores de guerras. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, tuvimos la Segunda Guerra Mundial, guerras entre Israel y Palestina, diferentes guerras en distintas partes del mundo, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. Hambres también lo hemos visto y lo hemos vivido, pero sabemos que esto va a aumentar. Terremotos, e incluso en este momento, no sé si ustedes han visto noticias, en este momento ha salido que se están activando incluso volcanes en distintas partes. Entonces, en distintas partes incluso ha temblado y viene temblando mucho desde el año pasado. Para quienes se informan y ven noticias, saben que de lo que estoy hablando es verdad. Y las pestes, hemos tenido muchas pestes y muchas clases de enfermedades que se han propagado para este tiempo. Desde el siglo pasado venimos teniendo el SIDA, también en años recientes el ébola, el SARS, que es otro tipo de virus parecido al coronavirus, pero este fue antes. Tuvimos la peste negra y mucha clase de pestes que la malaria, por ejemplo, que otra vez se está reactivando, el dengue que tenemos ahorita en este momento en Colombia, hay muchos casos de dengue. Entonces, indiscutiblemente, a la luz de las profecías, a la luz escatológica, como lo llamamos los teólogos, nos encontramos viviendo el principio de los dolores. Si queremos saber cómo continuará esta historia de Dios, porque Dios es un Dios que habla por medio de la historia, y aunque la Biblia no es un libro de historia, contiene historia, basta con seguir leyendo Mateo 24 en su capítulo completo y sabremos cómo irán los acontecimientos que prosiguen a este que estamos viviendo, que es tan doloroso, que es el coronavirus. Esta reflexión la comparto para ustedes, damas de oración, y para cualquier otra persona que lo escuche, que como creyentes debemos entender que, si bien es cierto, debemos orar porque el Señor muestre su amor y su misericordia con tantas personas que lo necesitan, no podemos creer que nuestra oración va a hacer que las cosas cambien en el sentido profético, porque las cosas proféticas tienen que cumplirse. La palabra de Dios debe cumplirse. Dice la palabra que no pasará ni siquiera una coma o una tilde de la palabra sin que se cumpla.
debemos aceptar que esta es la voluntad de Dios y que nosotros como creyentes tenemos la salvación y la vida eterna, que Él ha prometido no dejarnos solos. Dice su palabra en el libro de Hechos, dice, y vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio del reino. Dice el Señor, yo estaré con vosotros. Dice, yo estaré con vosotros. Nosotros debemos tener esa plena confianza de que Él está con nosotros y sin importar cuál dura sea esta prueba y las que han de venir, porque no quiere decir que esta vaya a ser la última, Él va a estar con nosotros. Queridas damas de oración, las bendigo a todas en el nombre de Jesús. Deseo que haya mucha paz sobre sus corazones y para toda persona que me esté escuchando en este momento. Y les pido de todo corazón, como una hermana en la fe, que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza, y que Él alumbre nuestro entendimiento para comprender mejor cada día su plan y propósito para nosotros como creyentes en este tiempo. Muchas bendiciones y hasta un próximo video.